a otra reacción de resumen de Danny Away a otra película que me gusta de villano Joker o como le llaman en Latinoamérica, el Guasón. Y debo decir que me gustó bastante para ser una película de DC, que las de DC son bastante agresivas, pero esta no fue tan agresiva, ¿no? Como las de Caballero Oscuro, o sea, Batman. Para mí ha sido una buena película para, para el payaso este, de Guasón, como le llamarían en Latinoamérica. Le daría un 10 de 10 y a ver cómo lo reseña Dani. Estaba yo el otro día enfriando el sol cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de Joker. La historia la protagoniza Arthur Fleck, que es un marginado social que vive con su madre, tiene problemas económicos y para colmo sufre un trastorno mental que lo fuerza a reírse descontroladamente. Pero no porque algo le haga gracia, sino porque es incapaz de evitarlo. Es más, en ocasiones hasta parece doloroso. Curiosamente, pese a ser un tipo al que la vida lo trata fatal, trabaja en una agencia de payasos y su sueño es convertirse en ¿Y que ata algo? Fuma. ¿Cómo no, no? El típico que fuma, le fastidia la vida. comediante, ya que lo que más le gusta es hacer reír a la gente. Sin embargo, entre que no se le da muy bien lo de la comedia y que su problema mental llama demasiado la atención, la sociedad no para de cerrarle las puertas una y otra vez y su futuro en ese mundillo es más bien oscuro. Para colmo estuvo encerrado en un psiquiátrico y la psicóloga que lo atiende no está muy por la labor de ayudarlo, sino que más bien parece que solo quiere cumplir con la jornada un día más y a otra cosa. Y por si esto no fuera suficiente, un día le roban un cartel en el trabajo y le dan una paliza porque sí, porque al parecer estos chavales no tienen nada mejor que hacer con su vida. Esto refleja lo que ya nos venían contando poco a poco, y es que la ciudad de Gotham es un estercolero con un índice de criminalidad altísimo, muchísima diferencia entre las clases sociales, habiendo gente excesivamente rica y gente excesivamente pobre, y ya para darle un toque más de inmundicia tiene problemas de basura acumulada y ratas gigantes merodeando por las calles. Este tipo de contextualización hace que el Hay varias cosas que odio. Uno, los gimnasios. Otro, los gatos, los ratones, la gente guarra, o sea, las que deja ir la basura al suelo sin recogerla y tal. Y e incluido las ratas, por ese ruido que hacen. problema de Arthur, que ya de por sí lo Ah, bueno, los ruidos fuertes, como los petardos. limita en su día a día se multiplique por 1000, ya que el personaje padece una depresión muy severa y el estilo de vida tercermundista lo único que hace es agravarla. Además, la propia sociedad le da la espalda siempre que puede, como por ejemplo sus compañeros de trabajo o esta mujer que le pide que deje en paz a su hijo cuando lo único que intentaba era hacerlo reír. En el fondo se ve que Arthur no es un mal tipo, pero para todo el que conozca mínimamente al personaje que interpreta, es bien sabido que las cosas solo van a empeorar y al final se despertará la bestia que lleva dentro. Aunque antes de seguir quiero señalar un pequeño fallo, y es que precisamente en la escena que acabo de comentar, cuando Arthur le da la tarjeta a esta mujer explicando que tiene un problema, en la parte de abajo pone que se la devuelva. Sin embargo, ella no lo hace. No sé si esto fue un despiste o si por el contrario la mujer pasó de él, que tampoco me parecería raro dado el ambiente de Gotham, pero bueno, igual Igual es para que no dure tanto la peli, porque ¿cuánto dura Joker? Una hora y algo, ¿no? lo dejo caer. Pues nada, que con esto ya tenemos la presentación de un personaje hundido en la miseria cuyas desgracias solo acaban de empezar. Para meternos un poco lo que vendría a ser el argumento, en base a la paliza que le dieron a Arthur, uno de sus compañeros le da una pistola para que se defienda en caso de necesitarlo. Pero por culpa de eso lo acaban despidiendo y Randall, que es el que le dio la pistola, lo traiciona a sus espaldas y habla mal de él. Entonces, ahora que Arthur perdió su único empleo y está en un punto bastante duro de la vida, vuelve a tener un encontronazo desafortunado, pero en este caso con unos empleados de Industrias Wayne, que a causa de un malentendido le empiezan a pegar, pero entonces Arthur saca la pistola y se los carga a los tres. De hecho, uno de ellos incluso lo persigue, y aunque al principio se asustó bastante de lo que hizo, más pronto que tarde le pilla el gusto y se pone a bailar como si todo lo que hizo formase parte de un número bizarro. Y lo de los bailes se va a repetir muy a menudo. Es como una especie de simbolismo que relaciona los crímenes e inestabilidad mental del personaje con una danza extraña que está directamente asociada con su estado de ánimo. Dicho en pocas palabras, cuanto más baila, más se está convirtiendo en el Joker. La cuestión es que tal y como acabo de decir, lo que hizo en la estación de tren más que traumatizarlo le subió la moral, como si de alguna manera hubiese podido liberar toda la rabia acumulada que tenía. Entonces, después de esto, se lía con una vecina que le hacía tilín y empieza a verla con cierta frecuencia. Además, cierto día se anima a hacer un monólogo y, como era de esperar, su condición mental y la
falta de sentido del humor hicieron que el espectáculo fuese bastante lamentable, cosa que más tarde desencadenará una serie de acontecimientos clave. Y ahora tenemos una revelación importante, y es que como la madre de Arthur trabajó en la mansión de Thomas Wayne, esta le envía cartas todos los días para que le echen una mano con respecto a su situación económica. Pero un día Arthur abre una de las cartas y descubre que en realidad Thomas Wayne es su padre. Así que después de enfadarse con su madre por habérselo ocultado, se va a la mansión de los Wayne y se encuentra con el que en el futuro sería su archienemigo. Esta escena, aunque parezca que se hizo un poco por el fanservice, a mí me gustó, porque de alguna manera es curioso que ambos personajes se hayan conocido antes de que sus alter egos se apoderasen por completo de sus vidas, como una especie de presentación previa de una enemistad que duraría años, haciendo contraste entre la manera en la que empezó, con un tipo intentando hacer reír a un chaval, y cómo terminó, con luchas constantes y muchísima gente Qué perjudicada por el guapa la camino. imagen. Lo que ya no entiendo es por qué Bruce es tan alelado. O sea, parece un tipo extraño en tu casa, te mete la mano en la boca y tú te quedas quieto. Joder, tío, apártate un poco, dile algo, que aparte de ser perturbador también es antihigiénico. Es que visto así cuesta creer que este chico se acabaría convirtiendo en el Caballero Oscuro. Menos mal que Alfred aparece y lo acaba echando, porque si no a saber cómo terminaba todo. El tema es que cuando volvía a casa, Arthur descubre que hospitalizaron a su madre porque unos detectives estaban preguntando sobre él y su relación con los asesinatos del tren, y le acabó dando un infarto. Entonces, mientras estaba cuidándola, aparece en el show de Murray, que es su programa favorito y con el cual fantaseaba con poder participar algún día. Sin embargo, siguiendo la costumbre de que a esta persona solo le pasen cosas malas, su ídolo televisivo, al que admiraba desde hacía años, se burló de su espectáculo y lo humilló ante todo el mundo, cosa que, como era de esperar, destroza todavía más una mente ya destrozada. Para empeorar las cosas todavía más, el crimen cometido provocó una ola de manifestaciones de gente que se disfraza de payaso y que repudia a los ricos por el estado de la ciudad, haciendo que la situación de Gotham sea incluso más caótica de lo que ya era. Entonces, al día siguiente, Arthur se empeña en reunirse con su supuesto padre y se cuela en un auditorio sin mayor problema, cosa que no me cuadra mucho, por cierto, ya que teniendo en cuenta la que se está liando por la ciudad y que toda la gente de la clase alta está en peligro, pues no le veo mucho sentido a que dejen una puerta abierta y que cualquier espontáneo se pueda colar y hacerse pasar por un botones. Pero bueno, las películas son así, ¿no? Dejan ahí la puerta abierta y si entra el malo, pues que entre. Pero bueno, vamos a atribuir esta conveniencia al caos provocado y seguir adelante. El caso es que al final Arthur coincide con Thomas en el baño y cuando le confiesa que es su hijo, este le responde que su madre estaba loca, que él es adoptado y que su falso romance se lo había imaginado. Y al igual que en varias ocasiones en el pasado, la risa forzada le hace ganarse un puñetazo por parte del candidato a alcalde. Este tipo de cosas, juntándose con todas las que habíamos visto, hacen que Arthur, un tipo trastornado que ya perdió la cabeza en una ocasión, toque fondo definitivamente y solo le quede una esperanza a la que aferrarse. Y es la de que esto último que le contaron por lo menos sea mentira. Hasta ahora estuvo luchando por contenerse y no siempre lo consiguió, pero todo el cúmulo de desgracias que le están sucediendo le están afectando hasta un punto que muy pocas personas podrían soportar. Además, para vacilarlo todavía más, un día lo llaman para que participe en el show de Murray, pero en vez de hacerle ilusión como podría haber sucedido en otras circunstancias, es perfectamente consciente de que solo lo llaman para seguir burlándose de él, pero aún así acepta. Entonces, a punto de alcanzar su límite, se va al manicomio de Arkham para examinar el historial de su madre y efectivamente comprueba no solo que padecía psicosis y que Arthur es adoptado, sino que además permitió que abusaran de él y le provocaran traumatismos graves, dejándolo tal y como lo conocemos ahora. Es decir, que si no hubiera sido por su madre, posiblemente Arthur no padecería los trastornos que padece. Y a partir de aquí ya no hay vuelta atrás. Pese a las cosas que hizo y lo mal que lo estuvo pasando, todavía existía una pequeña posibilidad de rectificar y volver a la normalidad. Pero después de esto, Arthur murió para siempre y en su lugar nació el Joker. A mayores tenemos una revelación importante, y es que su supuesta relación con la vecina en realidad era imaginaria, porque en cierto punto se cuela en su apartamento y ella se asusta mucho y le pide que se vaya, cosa que tengo que decir que se notaba bastante. O sea, un tipo rechazado por todo el mundo de repente consigue una relación con esta chica después de que hubiese descubierto que la sigue a escondidas. ¿Desde cuándo un acosador le resulta atractivo a la gente? Y ya no solo eso, sino que todos los momentos en los que estaba con él se veían demasiado forzados, con cero interacción por parte de terceros y con un romance que surgió de la nada. Por eso digo que si te fijas se nota bastante, pero bueno, igualmente es un buen complemento para la historia. Aquí mucha gente tuvo la duda sobre si la dejó vivir o no, pero yo creo que sí, ya que aunque no se ve el resultado final, no tenía ningún motivo para hacerle daño, así que personalmente creo que no le hizo nada. Lo que ya no entiendo es que hacía la puerta de su apartamento abierta, pero bueno, si tenemos en cuenta que el edificio es un cuchitril, pues no me extrañaría que las puertas cerrasen mal. El caso es que Arthur, sabiendo que su madre es la causante de todos sus males, se va al hospital para echárselo en cara y después se la carga. Y por si esto no fuese Eso la verdad no me gustó nada por parte de él. suficiente, al volver a su apartamento, Randall y otro compañero de trabajo le cuentan que la policía anda preguntando por él y este se carga también al grandullón, básicamente por la liada que le hizo con la pistola. Sin embargo, perdona a Gary porque siempre lo trató bien, motivo por el cual creo que dejó tranquila a su vecina, ya que al no haberle hecho nada, no tiene motivos para odiarla. Y con esto empieza la etapa final, porque ahora que Arthur está... Sé que era serio, pero me hizo gracia esa escena, porque uno era ahí como Ibai en 2024, sin ofender a Ibai, y otro era Mini, pero mini.
Que no sé por qué algunos aparecen en películas. Esas personas que son súper pequeñas tenían que aparecer en campeones, no hay en películas como El Joker, el show de Truman, que no tiene nada que ver. Está irremediablemente trastornado y su apariencia se parece más a la del Joker que todos conocemos que a la del ciudadano que nos presentaron, escapa de los inspectores por el metro, los cuales acaban apaleados gracias a los manifestantes que el propio Arthur creó inconscientemente, y se va al show de Murray, en donde claramente nadie está de acuerdo con traerlo al programa, pero por algún motivo Murray cometió el error de confiar en que sería una buena idea. Y digo que cometió un error porque el Joker empieza a hacer comentarios incómodos, luego demuestra su total falta de empatía hacia las vidas humanas, y tras confesar que fue el famoso asesino del metro y que no se arrepiente de nada, pierde el control y también se carga a Murray, que pasó de ser su ídolo a alguien que odió con toda su alma. Eso sí, me parece raro que lo hayan dejado entrar al plató con una pistola, y vale que seguramente la llevaba escondida, pero digo yo que con la de personas famosas que participan en el programa tendría que haber una seguridad mínima o algo, y más todavía sabiendo la que se está liando en la ciudad. En cualquier caso, la policía se lleva preso al Joker, pero los manifestantes lo liberan por la fuerza y lo convierten en un símbolo que representa la lucha de los pobres contra los ricos. Y además, en pleno disturbio, uno de ellos se carga a los padres de Bruce Wayne, causando así que el día de mañana se convierta en Batman. Y aquí me pregunto lo mismo que en la trilogía de Nolan. ¿Por qué los padres de Bruce se fueron a ver una película a un barrio tan conflictivo y durante una época tan crítica para la ciudad? Es que más arriesgado imposible, y más aún sabiendo que dichos manifestantes están en contra de los ricos. En fin, ya para acabar, en la siguiente escena vemos a Arthur encerrado en un psiquiátrico y tras aparentemente acabar con la psicóloga que lo atendía parece que se intenta fugar, concluyendo así la película. Y este final deja muchísimas cosas a la interpretación, siendo la primera de ellas la de si realmente algo de lo que sucedió en la película fue real o si por el contrario siempre estuvo encerrado en Arkham y se dedicaba a imaginárselo todo. Como pudimos ver, la imaginación de Arthur juega un papel importante en el largometraje, ya que toda la relación con su vecina y su sueño inicial de participar en el show de Murray fueron producto de su imaginación, por lo tanto no sería raro que lo demás también lo fuera. Otra posibilidad es que lo ocurrido fuese real. Ahora me he hecho una pregunta, ¿y no tiene padre? Porque madre tiene, pero padre... Y lo mismo que con hermanos. Ahora que me lo pregunto, ¿hermanos tendrá? Puede ser. Pero que al final lo encerrasen y a partir de ahí no sabemos si se Pero como eran muchos familiares, pues solo se quedaron con la madre y ya está. fugó de verdad o si por el contrario todavía sigue hablando con la psicóloga. Yo personalmente confío en que todo lo visto fue real y que al final lo atraparon, pero como ya confirmaron una secuela, supongo que en unos años sabremos la verdad. Esta película me sorprendió bastante en su día, y lo digo en el buen sentido. Llevábamos una temporada muy larga en la que todas las historias relacionadas con Marvel o DC estaban demasiado enfocadas en el público infantil y desaprovechaban el potencial que tenían sus personajes. Pero en el caso del Joker hicieron lo correcto, que fue darle una temática oscura y deprimente para mostrar cómo Dios manda el origen de uno de los villanos más conocidos de los cómics. Si la totalidad de la película estuviese llena de chistes baratos y las tonterías que vemos siempre, se acabaría arruinando, así que creo que hablo en nombre de muchos al decir que este cambio de aires le vino muy bien a la industria. Y puede que Joker no sea precisamente una película de superhéroes, pero sí está ambientada en un universo en donde los hay o habrá, y el haber asentado unas bases tan buenas hacen que me pregunte por qué los de Warner Bros. No dejan de intentar copiar a Marvel y empiezan a seguir su propio camino creando un universo cinematográfico más adulto y con una temática de este estilo. Es que ya no lo digo yo, lo dicen los números. La mayoría de películas del universo cinematográfico de DC o tuvieron una mala recaudación o malas críticas. De hecho, hay tanto reboot y desorden que hasta da pereza empezar a verlo. Sin embargo, con Joker consiguieron petarlo en taquilla y perfectamente podrían crear algo nuevo en base a esto, o aunque sea hacerlo paralelamente al que ya conocemos, es decir, uno más family friendly para aprovechar el tirón que tiene el cine de superhéroes y otro más oscuro que el día de mañana lo acabará petando muchísimo. Porque repito, Yo creo que el actor es el mismo que hace a Loki, el de Marvel. cada vez hay más personas que se están empezando a aburrir del tonito infantil y si para colmo pretendes competir El hermano malvado de Thor. con Marvel ofreciendo exactamente lo mismo pero con menos presupuesto, inevitablemente te vas a quedar atrás. Por eso creo que sería una muy buena idea que Warner Bros. Hiciese un universo cinematográfico ambientado en el de esta película y dejase de intentar copiar a otros. Pero bueno, ellos sabrán lo que hacen. El punto más fuerte de esta película es la manera en la que representaron los problemas mentales y cómo puede afectar el entorno a la gente que los padece. Todas las veces que Arthur se ríe sin querer es porque se puso nervioso por algún motivo, y como consecuencia siempre termina mal de alguna manera, recalcando así sus palabras sobre que lo peor de tener una enfermedad mental es que la gente de tu alrededor pretenda que te comportes como si no la tuvieras. La escritura de Arthur Fleck es muy buena y como acabo de decir sabe plasmar perfectamente la depresión y diferentes trastornos que padece el personaje, y sabiendo que hasta hace poco era un tema tabú, pues todavía tiene más mérito. Sin embargo, lo que hizo grande a esta película fue la actuación de Joaquin Phoenix, que de no ser porque ya lo vi en otras películas, pensaría que el propio actor también padece algún que otro trastorno. Es posible que Arthur, más que sufrir una transformación, sufriese un despertar. Toda esa maldad que liberó ya tirando al final de la película ya existía en él a causa de tantísimos años pasándolo mal, pero por lo menos al principio era capaz de
controlarlo y sabía distinguir lo que estaba bien de lo que no, solo que llegados a cierto punto empezó a darle igual y fue cuando dejó vía libre al Joker para hacer aquello que le hace sentir bien, independientemente de cuánta gente sufra por el camino. Y esto genera el debate sobre si Arthur es una víctima o un villano. A mi parecer empezó siendo una víctima de las malas decisiones de su madre y el rechazo de la sociedad y acabó convirtiéndose en un villano carente de Pero, empatía y con tendencias psicópatas cuya decadencia ya no tiene remedio. Y esto hace hincapié en la importancia que tiene el trato de la gente hacia las personas con problemas mentales. Si solo hubiesen tratado a Arthur un poco mejor, se podrían haber evitado muchas desgracias. Y un ejemplo de esto es Gary, al cual perdonó después de un brote psicótico por el simple hecho de que siempre se preocupó por él. El detonante del nacimiento del Joker no fue más que un efecto dominó. Y no lo digo porque la actriz que interpreta a la vecina sea la misma que en Deadpool, sino porque absolutamente toda la película muestra una vida ya deprimente de una persona que tiene que afrontar desgracia tras desgracia sin ningún respiro de por medio y al final acabó colapsando. El propio Arthur reconoce que no fue feliz ni un solo minuto en toda su vida, y pese a que se sentía como alguien invisible para la sociedad, en el momento que se cargó a los tipos del tren comenzó a darse cuenta de que no lo era, y en base a eso poco a poco abandonó su antiguo yo y lo sustituyó por el rey del crimen que vemos al final. La película está cargada de simbolismo, siendo lo más notable el contraste que hay entre la tristeza de Arthur y su empleo como payaso que se supone que lo tiene para hacer reír a los demás. Pero luego también están los constantes bailes mostrando atisbos de su alter ego y cómo considera los crímenes cometidos como una especie de espectáculo que solo él parece disfrutar. Pero sin duda el más llamativo de todos es el de las escaleras, las cuales sube con desgana en los días nublados antes de ser el Joker y luego las baja bailando con el sol a sus espaldas, mostrando así su liberación y una especie de reinicio en su estilo de vida. Todo el desarrollo de este personaje se combina muy bien con el entorno decadente y hostil que representa la ciudad de Gotham, ya que entre la suciedad, la pobreza y todo el ambiente en general hacen que comprendas que no es un lugar agradable para vivir. Y si a eso le sumamos la banda sonora, que es algo así como la música de un circo pero con tonalidades tristes, tenemos la combinación perfecta entre el personaje y todos los componentes cinematográficos que lo complementan. Si tuviera que elegir entre el Joker de Heath Ledger y el de Joaquin Phoenix, sin ninguna duda me quedaría con el de Jared Leto. Nah, obviamente estoy de coña. Yo sigo prefiriendo un poco más el de Ledger, porque lo vimos siendo ya el rey del crimen y pese a tener una participación menor fue capaz de calar muy hondo. En cambio en esta película, más que ver al Joker, lo que hacemos es ver a Arthur Fleck y su póstuma transformación. Además de que sería injusto comparar a alguien que interpretó el papel antagónico durante unos cuantos minutos con otro que fue el protagonista durante las 2 horas de película. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que aunque el de Ledger me parece un poco mejor, ambos tuvieron una interpretación muy buena, no como el macarra tatuado que sale más en los trailers que en la propia película. También me gustaría señalar la crítica que se le hace a la sociedad y lo fácil que es manipularla, ya que pese a que Arthur nunca tuvo interés en crear una revolución, los manifestantes lo consideraron un ejemplo a seguir y empezaron a romperlo todo creyendo que esa era la intención del Joker. E irónicamente lo único que hizo fue dejarse llevar, ya que según él la política no le interesa en lo más mínimo. La verdad es que me sorprendió que el director igual que a mí. de una comedia como Resacón en Las Vegas haya sido capaz de hacer una adaptación tan alejada de los estándares habituales y no solamente lo haya petado en taquilla, sino que haya podido demostrar que el cine de superhéroes y de cualquier género también puede tener buenos números en taquilla sin necesidad de ser siempre family friendly. Obviamente esto generó críticas, e incluso hubo gente que lo acusó de irresponsable por, según ellos, idealizar y blanquear los crímenes del Joker. Pero como era de esperar, imbéciles hay en todas partes, porque esta gente no solo no entendió absolutamente nada de la película, sino que como de costumbre son los típicos notas que solo quieren sus minutillos de atención criticando un producto que ni siquiera consumen habitualmente. O sea, como los haters, ¿no? Me estás diciendo. Porque en Joker no se idealiza nada de lo que hace. Al contrario, se recalca una y otra vez que es algo terrible, pero al mismo tiempo justificando de forma coherente el por qué una persona que era inocente se acabó convirtiendo en un villano tan malvado y carente de empatía. Es decir, que al contrario de lo que piensan los ofendidos de turno, esta película te hace reflexionar sobre la forma en la que tratamos a los demás y cómo un cúmulo de malas experiencias pueden acabar con cualquiera. Así que lo dicho, Joker es una excelente adaptación del personaje que está muy a la altura de lo que logró Heath Ledger en su día y que abre un abanico de posibilidades que Warner Bros. Debería aprovechar para crear una nueva saga de películas con su propio estilo más oscuro y que se aleje de los pasos que estuvo tomando Marvel hasta ahora. No sabía que era Alfred el que le cerraron la puerta. Yo pensaba que era su padre o algo, pero no, Alfred. Y por lo demás, pues nada, yo creo que Joker es una película muy buena. Hay momentos tristes como la muerte de su madre, la muerte del amigo, que vale que de vacilo, que eso está mal, pero bueno, así son los amigos, se vacilan cada 2 por 3 pero regresan en algún momento. No hay por qué matarles, a menos que seas un drogadicto como yo, que claro, igual por eso le mató. Aunque para mí tenía que haberlo matado a los dos, porque si es un drogadicto, además fuma y fumar como que no da mucha ventaja, de hecho, todo lo contrario, da desventaja. Te vuelves más drogadicto si fumas.
Y este no paraba de fumar en toda la película, incluso cuando se transformó en Joker. Y puntos buenos, yo creo que ninguno, este hace todo mal. Bueno, igual lo bueno que puede sacar es meterse un poco con Bruce Wayne de pequeño, porque así nació Batman. Contratar a una persona de por ahí que matara a sus padres, porque así nació Batman. Y nada, para mí me gusta bastante. Y si alguna vez la queréis ver, yo creo que todavía está en Netflix, yo creo, y si no, pues la saquéis de un videoclub o algo. Y nada, espero que os haya gustado. Cualquier pregunta, sugerencia por los comentarios o eh, el lunes en instituto. Bueno, que si queréis, si no nada, yo soy Darío y hasta el próximo vídeo, que a saber de qué es. Me voy de aquí. Y ahora me ponen una de Batman. Chao.